Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva edición de El Faro de la Abadía, nueva y última de este curso. Acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que elegimos los que trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar después de la acción, la emoción y la poesía, pero que nombremos también el pensamiento, que no lo ignoremos al presentarnos, expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural, nos parece, la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Y lo aclaramos una vez más, no es que la Abadía aspire a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadores que, en conversación con creadores teatrales, puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar. Su existencia misma dio que pensar. Muy pronto alguien se preguntó por qué el teatro. También desde el principio los escenarios se convirtieron en espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, el teatro además es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente pero con ilimitada ambición a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión en que compartir preguntas difíciles. Un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Este ciclo, El Faro de la Abadía, nos ha acompañado durante la temporada 22-23. Algunas y algunos de vosotros nos habéis acompañado también y quien se haya perdido alguna sesión puede encontrarlas en el canal de YouTube de la Abadía. Y ya estamos preparando la edición 23-24 en que esperamos no defraudaros. Cuando empezamos a hablar de esto había perspectivas pesimistas que nos advertían de que iba a ser difícil convocar a gente a venir aquí a estas horas a pensar o a escuchar a otros pensando, ¿no? Hasta el punto de que, en principio, concebimos que el ciclo se iba a desarrollar en un pequeño espacio en que caben como 30 personas, ¿no? Y sucede que en cada sesión nos hemos encontrado gente que buscaba sentido y que quería eso, compartir preguntas difíciles, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre un asunto que está lleno de preguntas y de contradicciones. Vamos a hablar sobre fronteras, sobre personas que migran, sobre personas que reciben a migrantes. Y para eso tenemos aquí a dos invitados excepcionales. Como siempre, comparto escenario intentando estorbar lo menos posible con alguien que viene del pensamiento y alguien que viene de la creación, y por cortesía solemos colocar en el centro al pensador, al extranjero, ¿no? Y empezamos presentándolo a él. Tengo aquí a mi derecha a Juan Carlos Velasco, profesor de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no del CSIC. Tras sus iniciales trabajos sobre el pensamiento de Jürgen Habermas, como bien sabéis, uno de los pensadores más influyentes de la segunda mitad del XX, sus investigaciones se han centrado en la filosofía política y especialmente en lo que entiende, y voy a citar sus propias palabras, lo que entiende como insuficiencia de una teoría social inspirada por el nacionalismo metodológico y el paradigma de la homogeneidad. Probablemente él
nos pueda luego explicar qué entiende por nacionalismo metodológico y por paradigma de la homogeneidad. Bueno, esto le ha conducido a ocuparse de los problemas derivados de la articulación de una sociedad multicultural y posteriormente de la reflexión sobre política migratoria propia de nuestras sociedades. Es autor, entre otros libros, de La teoría discursiva del derecho, de un importante libro sobre Habermas, el uso público de la razón, y también de un texto muy importante también, El azar de las fronteras. Y es además autor de numerosos artículos sobre filosofía práctica que atienden especialmente a temas como las políticas migratorias, la justicia global, la democracia deliberativa, la diversidad cultural o la discriminación positiva. Recientemente ha editado el libro de Habermas, Refugiados, Migrantes e Integración, que probablemente interesará a muchos de los que estamos aquí. Y ha liderado como investigador principal diversos proyectos de investigación sobre cuestiones de filosofía política, el último de los cuales lleva por título precisamente Fronteras, Democracia y Justicia Global. Y a su derecha tenemos a Sol Picó, probablemente conocida de sobra por los espectadores de artes escénicas de esta casa y de otras. Sol Picó es coreógrafa, bailarina, yo a veces digo danzante, no sé qué prefieres, es actriz y es dramaturga. Y ha realizado más de 30 espectáculos, todos ellos premiados y muchos de ellos que no solo han sido celebrados y aplaudidos en España, sino en Europa y en otros países de Europa y en América. Es creadora de la compañía Sol Picó Danza. Esta mañana yo le preguntaba cuáles de esos 30 espectáculos le parecen a ella los más relevantes, y voy a mencionar sus títulos y seguro que algunos espectadores pues, encontrarán estos títulos evocadores de experiencias que vivieron en una sala teatral. Bésame el cactus fue el espectáculo que la convirtió en una figura fundamental de las últimas décadas en los escenarios españoles, pero también es autora de El Jack de les Mosquets, Amor Diesel, Dancing with Frogs, Malditas Plumas, que hemos visto recientemente, ¿no? Yo tuve la suerte de ver a la salida del confinamiento en teatros del Canal, y Macaron Power, espectáculo que, por cierto, estrenamos este próximo jueves en esta misma sala y que os recomiendo vivamente y que estará con nosotros hasta el próximo domingo, Macaron Power. Esta mañana, cuando le preguntaba cómo quería que la presentase, ella me decía literalmente esto: cada vez me interesa más la creación y la danza en particular para dejar sobre el linóleo, ella es danzante y entonces habla del linóleo, para dejar sobre el linóleo temas que me inquietan, me preocupan y que necesito compartir con el público, como es el caso, me parece, de lo que nos presentas en Macaron Power. Sucede que por primera vez en Macaron Power trabajo para un público, no solo para el público adulto, sino para un público más joven. Es un espectáculo que pueden disfrutar también, desde luego, adolescentes, ¿no? Y por eso estoy un poco más agitada, más preocupada, porque siento una responsabilidad mayor, ¿no? Y si os parece, vamos a dar primero la palabra a Juan Carlos y luego a Sol, y quizá luego ellos quieran interrogarse entre sí, y luego abriremos la conversación a vuestras preguntas, comentarios y sugerencias. Cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Gracias a los organizadores de este evento y gracias en especial a Juan Mayorga por invitarme a participar en esta sesión del Faro de la Abadía, y también gracias por sacarme de mi zona de confort y ponerme en un auténtico brete. Estar en medio de este escenario es algo para mí totalmente inédito y me lo tomo como un reto, ¿no?, que asumo de buena gana y con expectación. Antes de empezar, quería hacer un elogio a la capacidad
interpeladora del teatro. La literatura, y lo mismo cabe decir del teatro, no cambia el mundo, no cambia, al menos, no lo cambia al menos de manera inmediata, pero cambia la percepción que tenemos de él, la forma que tenemos de verlo, la forma que tenemos de entenderlo. El buen teatro desquicia, saca del quicio al tópico, a la convención, al lugar común. Trata de llamar la atención e interpelar al statu quo, planteando cuestiones incómodas. Pues eso mismo lo hacemos también los filósofos, plantear cuestiones incómodas. Antes de meterme en materia, también quería hablar un poco de la estructura mínima de mi intervención aquí y cómo tomé la idea precisamente en esta sala. En el mes de abril se estrenó aquí la obra de Pablo Rosal, Asesinato de un fotógrafo. Dos frases de esta obra, que tiene a un detective como protagonista, me llamaron la atención y me hicieron pensar. Todo crimen inaugura un relato. Todo crimen necesita de una puesta en escena. Pues bueno, junté estas dos frases según mis intereses y lo traduje. Toda acción política inaugura un relato y precisa de una puesta en escena. Y considero que esto mismo se puede decir de las políticas migratorias que desarrollan muchos estados, que a veces roza lo criminal. Requieren de un relato y precisan de una puesta en escena. Pues, en vista de lo que acabo de decir, mi plática tendrá dos hilos de los que iré tirando. En primer lugar, pues hablaré del relato migratorio, de cuál es el argumento. Y luego hablaré de la frontera y el muro como la puesta en escena del relato. El relato migratorio, el argumento. En principio, el título de esta sesión era Escena y migraciones, pero en realidad yo quisiera hablar de escenas, migraciones y fronteras. ¿Por qué es necesario tener en cuenta las fronteras y los muros para hablar de migraciones? La primera razón es obvia. Las migraciones internacionales se definen como el desplazamiento de personas con un carácter relativamente permanente a través de las líneas divisorias reconocidas por el derecho internacional. Las fronteras son así una referencia ineludible en cualquier proceso migratorio. En la historia de las migraciones, también en la historia personal, el cruce de fronteras está asociado a imágenes ambivalentes, al alumbramiento de una tierra prometida y al escenario de no pocas experiencias de explotación y subordinación. Las fronteras constituyen estructuras ambivalentes de apertura y de cierre, lugares de paso y encuentro al tiempo que líneas de separación. Si esto ya de por sí no fuera suficiente, el modo en que las migraciones internacionales se abordan en los debates públicos se remiten a la centralidad de las fronteras. Una cosa lleva a la otra. El tema de las migraciones puede ser analizado desde muy diversos ángulos, muy diversos entre sí, empezando por la indagación de las causas que están detrás, las enormes desigualdades globales, el abismo que se abre entre el norte y el sur global, la multiplicación constantes de estados fallidos, los conflictos bélicos y, más recientemente, pues, las catástrofes ambientales que tan continuamente se repiten. Pero aquí voy a adoptar la perspectiva de los estados receptores de inmigración, como el nuestro, países donde la atención prestada al tema se ha ido modulando con el paso del tiempo.
En la década de los 80 y la de los 90, la atención en el ambiente académico, pero no solamente académico, sino también político, se centraba en las condiciones de integración social de los inmigrantes, en las medidas políticas y jurídicas que había que alentar para que ese proceso tuviera lugar, que los inmigrantes se integraran. Esa era la gran idea. En el nuevo siglo, el centro de los principales debates han pasado a ser los criterios de admisión y el control de los flujos migratorios, y en especial de aquellos proyectos en distintos grados de ejecución de fortificar las fronteras y blindarlas. Dicho de otro modo, si antes el acento se ponía en cómo se integran en la sociedad quienes ya están y han entrado, ahora el énfasis se coloca en quienes pueden entrar, en quienes pueden acceder al territorio soberano y formar parte estable de la comunidad. Será precisamente en esta segunda parte en la que me centraré aquí. Es cierto que las migraciones no constituyen ninguna novedad. Siempre se han registrado y no solo en tiempos remotos. Quizá lo novedoso estribe en el hecho de que aquellos países que hace poco tiempo, hace 30, 40 años, eran países de, más tiempo, hace un siglo, mejor dicho, hace un siglo eran países de inmigración, como eran los países europeos, del norte de Europa y más recientemente los países del sur de Europa, ahora han pasado a ser países de inmigración. Y por eso yo creo que hay que mostrar un poco de perplejidad ante algunos discursos que se elaboran, ¿no? Porque son discursos en los que falta memoria histórica, ¿no? En su gran mayoría, los países se han ido conformando con hornadas sucesivas de inmigrantes. Casi todos los países son, en mayor o menor medida, hoy, países de inmigración. Otros son también, y muchos son países de inmigración, y casi todos son países de tránsito. La cuestión es cómo se cuenta la historia. El control de las migraciones se ha convertido en un tema fuertemente polarizador del debate público. Gobiernos y partidos políticos juegan a fondo la carta de la inmigración, propagan el pánico a la invasión y el miedo a perder las señas de identidad como carburante para movilizar a los electores. Promueven así un estado de prevención general ante la inmigración, especialmente ante las de carácter irregular, y un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias. Siguiendo la dialéctica amigo-enemigo, en esta materia la polarización social suele apoyarse en una contraposición maniquea y facilona. Por un lado estarían un nosotros, bondadoso, virtuoso e inmaculado, confrontado con un ellos, ruin, malvado, dañino, incluso tóxico, que llegando al extremo acaba siendo deshumanizado. De este modo se genera no solo una retórica belicosa que confronta un ellos amenazante con un nosotros amenazado, sino también un imaginario colectivo en el que cobran plausibilidad dilemas simplistas como o cerramos las fronteras o nos invaden. Proteger la propia identidad se vuelve entonces la prioridad máxima. De ese caldo de cultivo surgen enfoques extremos como el de las teorías conspiratorias del gran reemplazo, que alertan del peligro que naciones cristianas y blancas sean sustituidas por inmigrantes no blancos e infieles, y en particular por musulmanes y sus prolíficas descendencias. Se insinúa así una mano invisible
que estaría moviendo hilos. Soros and Company. Se ha convertido en moneda común no hacer aprecio alguno de las relevantes aportaciones que los inmigrantes hacen al bienestar general en las sociedades receptoras, ya sea en clave demográfica, económica o cultural. Hay mucha demagogia cuando tan solo se resaltan los puntos negativos. Paso al segundo punto de mi exposición. La frontera y el muro. La puesta en escena del relato. El mundo como teatro, o el gran teatro del mundo, tiene también una dimensión política, geopolítica incluso. Uno de los escenarios por excelencia de esta pieza teatral tan dramática son las fronteras. Los muros serían los elementos visuales que dominan la escena y hacen creíble que el discurso antiinmigratorio va en serio. En este punto mi tesis sería la siguiente. Las alambradas, los muros, los fosos, las torres de control forman parte de la escenografía habitual del poder que los estados hacen valer en la frontera. La escenografía, ese término tan teatral, tan propio del teatro, lo tomo en el sentido de conjunto de elementos visuales, símbolos, signos y ritos necesarios no solo para contextualizar y desarrollar una acción, sino también para transmitir un mensaje, usualmente de carácter ideológico. O dicho de una manera más sintética, los muros forman parte de una estrategia política basada en la elaboración de un relato y la negación de los hechos. En vista del relato imperante, los esfuerzos políticos se dirigen a intentar contener los flujos migratorios no deseados sin reparar en medios, aunque haya que sacrificar principios. Se deja al lado lo que yo creo que es el reto fundamental. Cómo proteger fronteras sin desproteger personas. Se busca, en cambio, un arma decisiva, una bala de plata, que resulte lo más espectacular posible. Y eureka, he ahí la solución mágica, el cierre de fronteras. Y como suprema panacea, o supuesta panacea, la construcción de más muros en los puntos más calientes, que pueden ser multitud. Los muros tienen mucho de dramatización de cara a la galería, aunque terceras personas participen en el atrezo como actores y como víctimas de carne y hueso. La frontera y en particular los muros son el lugar del crimen por excelencia, aunque no en exclusiva. Las fronteras no siempre están en la línea reconocida internacionalmente. Las fronteras y fronteras cada vez más externalizadas y fronteras también internas dentro de los países. Ojalá todo quedase en una mera representación. Pero, ¿qué se logra con los muros? Le hago un spoiler, o dicho en castellano, un destripe. Lejos de ser dispositivos inocuos, los muros tienen efectos auténticamente terroríficos, por letales. Voy a darles unos datos. Según las Naciones Unidas, según una agencia de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, entre el año 2000 y 2014 perdieron la vida más de 40.000 personas al intentar acceder a otros países. De estas muertes, más de 22.000 se registraron en el Mediterráneo. Y hay que tener en cuenta que es muy difícil contabilizar el número de muertos y que las cifras siempre están dadas a la baja. Pues bien, entre el 2015 y el 2021, en 7 años, es decir, en la mitad del tiempo anterior, también otras 40.000 personas
fallecieron o desaparecieron en las distintas rutas migratorias a lo largo del planeta. Es imposible mantenerse indiferente ante estos datos. Y las muertes no solo suceden en lejanos desiertos, sino también a las puertas de nuestro país, con trágicos hitos como los acaecidos en Ceuta en el año 2015, en lo que se llama la tragedia del Tarajal. El Tarajal es la playa de Ceuta, en donde fallecieron 15 muertos, como digo, o en Melilla en el año 2022, es decir, el año pasado, justo en esta fecha, donde al menos hubo 23 muertos en un salto masivo de la valla. Bueno, ahora también tenemos, aparte del aniversario de esta tragedia, tenemos muy delante la gran tragedia del barco hundido en el Egeo. Dirán ustedes, esto es una ocasión pintiparada para hablar de migraciones, pero ¿cuándo no lo es? Pocos días hay que no nos llegan noticias de un horror. Pero pese a estos hitos que acabo de nombrar, que podemos recordar, algunos más que otros, la tragedia de los migrantes y refugiados fallecidos en el Mediterráneo o en el entorno de los muros suele ser en gran medida una catástrofe sin rostro. En muchos casos, víctimas anónimas, sin dolientes que lloren, sin la dignidad del duelo. Muertes, además, sin testigos. Ya se sabe, ojos que no ven. Sería la antítesis de los grandes acontecimientos como los atentados contra las Torres Gemelas del 11S, que conmocionan a toda la sociedad y marcan época. Aparte de estas consecuencias, pregunto de nuevo, ¿qué beneficios se obtienen con los muros? Gobiernos y fuerzas políticas insisten en fortificar las fronteras y lo hacen porque necesitan demostrar ante sus votantes que están haciendo algo y que ese algo resulta visible, aunque sirva de poco. En la práctica, las puestas en escena de los muros responden a un mordaz eslogan. Grandes anuncios, pequeños resultados. Aunque los muros se presentan como si fueran construcciones estancas o impermeables, no son sino simples coladores, que no van más allá de seleccionar las personas migrantes que resultarían admisibles. El tema de las migraciones, además, también sirve para mucha gente, en concreto los muros, para fuerzas extremistas, para fijar la agenda y desviar la atención de temas importantes. Pero en el fondo lo que vemos es que los muros, tal como están diseñados y cómo funcionan, hacen que las fronteras no sean iguales para todos. También en las fronteras hay clases. Por otro lado, la construcción y el mantenimiento de los muros es sumamente costoso en términos económicos. Los muros dividen y separan territorios, pero pocas veces impiden que las personas traspasen las fronteras. Fomentan, eso sí, la creación de nuevas rutas, más largas, más costosas y más peligrosas. Pero, dado que no cumplen los fines previstos, no es una mala estrategia hacerse esa pregunta que es tan común en los tribunales. ¿Qui prodest? ¿Quién se aprovecha de esto? ¿A quién beneficia todo este tinglado? Creo que existen, no solamente lo creo yo, está demostrado, existen dos grandes ganadores natos. Por un lado, las empresas que construyen, mantienen y vigilan los muros. Eso que se llama el conglomerado de la industria securitaria. Por otro, los traficantes que se aprovechan de las personas migrantes que precisan saltarlos. Ninguna de las dos cosas tiene mucho que ver con el interés general. Otro beneficiario es la economía sumergida,
que se nutre de ese gran ejército laboral de reserva que constituyen los inmigrantes irregulares. Esta categoría de inmigrantes irregulares aumenta y aumenta ante la falta de canales seguros y regulares para emigrar. Pero esa falta de canales no es algo fortuito, es algo deliberado. Los muros y las barreras raras veces funcionan bien. Generan agravio y dolor a los migrantes y brindan falsas esperanzas a las comunidades locales. Y si los muros son ineficaces y disfuncionales, además de injustos, no nos tendríamos que hacer una pregunta radical, aunque sea una pregunta provocativa, y es una pregunta con la que yo quisiera concluir. ¿Por qué tiene que haber muros y vallas? ¿No nos iría a todo mucho mejor si las fronteras estuvieran habitualmente abiertas? Gracias por escucharme. Gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias al Teatro de la Abadía por haber accedido a traer mi espectáculo. Bueno, yo os quería contar, claro, no tengo una exposición tan elaborada ni fantástica como la de Juan Carlos, pero os quería hablar más del porqué, con una trayectoria sobre el mundo de la danza y trabajando sobre varios temas a lo largo de mi carrera y tal, de repente entro un poco en la obsesión de este tema que me resulta tan importante y tan bueno el hecho de poderlo comunicar a través del cuerpo, de la danza, de otro lugar que no sea solamente la palabra. Entonces, sobre el 2015 me hacen un encargo en el Instituto del Teatro de Barcelona para que hiciera un espectáculo, carta blanca, folio blanco, y era el momento en que ocurrían estas constantes viajes que veíamos por televisión y por todos los medios de comunicación, desde las costas de Alepo, de Siria, llegaban hacia el Mediterráneo. Entonces, me imagino que como toda la población estábamos consternados con todo aquello que estaba pasando, toda la gente que se estaba ahogando, era como un momento muy, muy feroz, y me puse en contacto con la organización Open Arms, que me imagino que os suena, ¿no? Que fueron inmediatamente, que además vienen casualmente, conocí a uno de ellos que era bombero, es bombero, y cogió a sus amigos y se fueron allí a ayudar desde un lugar muy, muy práctico y muy directo, sin ninguna oficialización del tema, que luego ya sí se ha hecho más oficial. Bueno, entonces me puse en contacto con ellos, me dijeron, mira, yo digo, quiero hacer un espectáculo sobre esto, va a ser un poco callejero, no va a ser todavía de escenario porque no lo tengo muy claro y tal. Entonces me llevan a unos hangares en Badalona, que es en el puerto de Badalona, me llevan allá, vente y hablas con nosotros y te enseñamos y tal. Y digo, necesito una balsa, si tenéis algo. Me dicen, mira, nosotros, estas inmensas balsas que todos hemos visto en donde viene la gente que cruza el Mediterráneo, o cualquier otro mar, se llaman dingues, son especiales, son grandes, igual caben unas 40 personas, aunque obviamente las mafias meten 150, ¿no? O 200. Bueno, me estuvieron hablando las personas de campo que han estado allí, que estaban en Grecia recibiendo a toda la gente que llegaba al destino, y en una de esas me enseñan la balsa. Ellos en esa época cogían las balsas, las que venían la mitad pinchadas y tal, las parcheaban, y algunas de ellas venían a Barcelona y estaban en aquella época, las llevaban estuvieron en algún Guggenheim, estuvieron en algún museo. Pero había una de ellas que no, y me la pudieron dejar para el espectáculo. Y ese mismo día me dice, mira, si quieres ven que te vamos a enseñar una cosa que vas a flipar. Y allí, mientras me explicaban todo para tener un poco de material y que me contaran cosas, me abren una habitación y veo una montaña, que todavía lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta, de, yo qué sé, 1000 chalecos salvavidas que ellos habían hecho en una pirámide. Me saca uno y me dice, ¿ves? Mira, tócalo. Dice, esto es como una especie de corcho falso para que la gente cuando caiga al mar se ahogue.
Yo, claro, me quedé ya de momento... Fue como, bueno, ya entendiendo el drama de la historia, ¿no? De hecho, me dieron unos cuantos para el espectáculo, pues los tenían allí también como material de posible reivindicación, protesta, o llevarlos a los museos, etc. Total, que me llevo unos cuantos y entonces creé un espectáculo que se llama Halab, que es Alepo en sirio, y un espectáculo en el que al lugar, a la ciudad donde iba, escogía estudiantes para enseñarles el movimiento que quería hacer en la balsa, toda la historia, y finalmente acababa con el dingue aquel, lo llevaban en hombros, hacíamos toda una representación a través del cuerpo, sin palabras, sobre ese viaje, ¿no? Lo que a mí me habían contado, lo que nos podemos imaginar todos, desde un lugar abstracto, pero desde un lugar muy del cuerpo, muy sobre la forma. Entonces es muy curioso, como anécdota, y ahora paso más a Macarrón, cómo los chavales normalmente eran estudiantes de danza, casi todos ellos, o algunos intérpretes físicos, cómo acogían ese espectáculo, ¿no? Era realmente, ya vi la reacción de niños y niñas, bueno, adolescentes o más que adolescentes, 25, 30 máximo, pues eran estudiantes, semiprofesionales, algunos profesionales, pero cómo la creación de ese espectáculo, todo el movimiento y todo el material que les enseñábamos, le producía una cierta inquietud, ¿no? Y me pareció interesante ya poder hacer eso. Este espectáculo viajó bastante, sobre todo por la zona de Croacia, curiosamente, Zagreb, Pula. Luego nos fuimos hacia Hungría y era realmente interesante ver cómo muchas veces estudiantes, bailarines que estaban haciendo conmigo ese espectáculo me decían que su padre había sufrido una de estas historias, ¿no? Entonces, realmente era algo... Ellos no solían hablar demasiado del tema. Cuéntame, no. Bueno, es que es un tema que en la familia no se habla muchas veces. Y después tuve otra experiencia en el IBAM en Valencia, curiosamente, que fue muy también interesante. El hecho de que 3 bailarines, por el hecho de meterse dentro de la balsa, es una balsa que era real, una balsa que el dingue había llegado de allí y yo lo llevaba con mi furgoneta por todos los lados y lo llevé a Croacia, y lo llevé a Hungría y lo llevé a todos los sitios de España donde lo hemos hecho. No quisieron meterse dentro de la balsa, no quisieron hacer el espectáculo porque les daba reparo. Entonces, bueno, me pareció muy interesante. Claro, yo decía, ¿y tus zapatillas? Que a lo mejor estas Adidas que llevas, que están hechas por los chavales que están debajo de un sótano en la China, que no te da reparo llevarlas. Bueno, interesante, ¿no? Ver cómo de repente se generaba ese conflicto en los que lo vivían y lo bailaban desde la fuerza y la garra y la rabia, a pesar de que el espectáculo terminaba con una gran botella de plástico donde todo el público al final se hacía un ritual alrededor, como esas botellas que en los cuentos, ¿no?, han aparecido en las orillas del mar con un mensaje. Pues el mensaje era una persona que se metía dentro y luego el público escribía un mensaje de esperanza o lo que quisiera y lo pegaba en la botella gigantesca de 3 metros, ¿no? Quiero decir que dentro de todo el conflicto y el drama y todo lo que nos pasaba a todos haciendo aquello, pero yo también estaba en el espectáculo, pues luego acabamos con un cierto mensaje de esperanza. Entonces, como me pareció tan interesante cómo el público joven vivía esa historia, desde el conflicto, desde el sí, desde el no, desde la repulsión, desde a mí eso no me toca y no me interesa, me pareció bueno y me pareció importante llevarlo al linoleum, ¿no?, llevarlo al teatro. Entonces, esta vez me reuní con un niño que casualmente una de la persona que ha hecho la música de este espectáculo, Mireia Tejero, la compositora, tuvo en su casa como residente Mohamed, un niño que se llama Mohamed no me acuerdo del apellido, pero bueno. Él estaba en un centro de acogida, él vivió un viaje desde los 14 años solo y nos explicó toda su trayectoria y todo su periplo. Y a partir de ahí
fue un poco la inspiración para esta historia. Pero entonces, como la idea es que el espectáculo sea para niños a partir de 10, 12 años, que a lo mejor el mensaje, bueno, seguro que lo van a entender, porque entienden mucho más de lo que pensamos, darlo desde un lugar no tan duro, no con tanta dureza, sino buscarles un... Y entonces se me ocurrió la idea de unir este mundo de la migración, este mundo del viaje, este mundo del rechazo, este mundo de tantas cosas, con el mundo de los superhéroes. La historia es de una niña que emprende este viaje, que tiene que dejar su casa, sus amigos, su familia, forzada, y realiza todo este viaje en donde, dentro de esta inmensa soledad, se encuentra o fabrica unos amigos que son superhéroes. ¿Superhéroes por qué? Porque son gente que ya ha realizado este viaje, han desarrollado unas cualidades de valentía, de fuerza, de imaginación, de dureza, de flexibilidad, de adaptación. Han desarrollado tantas cualidades que se han convertido en superhéroes. Y es un poco el trato de, en vez de víctima, superhéroe, alguien que ha superado realmente algo muy importante en la vida. Entonces esta niña, siguiendo un poco la trayectoria de Mohamed, atraviesa toda una serie de peligros, toda una serie de circunstancias, hasta que llega a un lugar donde existe la frontera, existe el muro, hasta que es capaz de saltarlo, de atravesarlo, de romperlo y llegar a un lugar que en un principio es un lugar hostil, no es un buen lugar. Es un lugar en el que muy lentamente, muy poco a poco, y porque ella también a mitad del espectáculo se ha convertido en superhéroe, porque aquellos amigos que ella ha imaginado le han dado todas sus cualidades, y consigue llegar y consigue enfrentarse a esta vida nueva, ¿no? Y ahí se queda el fin de la historia y ya veremos qué le pasa. Mohamed, por cierto, llegó debajo de un camión, atravesó, se quedó en un centro de acogida. Como era menor, porque la idea es que son menores, la idea del espectáculo son pequeños los que atraviesan este periplo, llegó a un centro de acogida. Como era menor no lo podían repatriar, hasta que llegó, entre otros camiones y millones de posibilidades extrañas, a Barcelona. Allí también entró en otro centro de acogida, y hasta que lo digo, os lo cuento así porque tengo todos sus audios de todo lo que hemos hablado, le dijeron si quería familia o quería un piso tutelado, entre otros cuantos, porque hay asociaciones, sabéis, que se dedican a estar con el menor, a ver qué tal. Entonces él prefirió una familia. No lo tenía nada claro, dice que no sabía qué hacer, que estaba absolutamente perdido, desolado, no entendía el catalán, no entendía nada, y chapurreaba un poco el español, castellano, y se metió en una familia, y casualmente se metió en la familia de la compositora musical de este espectáculo. Ahora tiene 30 años, dice que fue lo mejor que le ha pasado en su vida, se ha creado un vínculo entre esta familia catalana, la familia de Marruecos, él salió de allí. Y bueno, y ahora pues es cocinero en un restaurante en Cap de Creus, y tiene una familia. Bueno, en fin, este ha sido un final feliz, pero sabemos que hay muchos que no son felices. Entonces, bueno, la heroína de nuestra historia es un poco, para mí lo importante es, porque este espectáculo también se preestrenó en Barcelona y en la Danza Metropolitana, y hicimos varios pases durante una semana para colegios y para chavales. Y entonces era brutal ver la reacción de los niños, como niños y adolescentes. Se quedaban clavados en la silla y se quedaban absolutamente perplejos de cómo bueno, dentro del mundo de la fantasía y del mundo un poco de salir de esa dureza, de cómo esa niña había considerado llegar al lugar y había considerado había llegado a tener estas cualidades para poder enfrentarse a esa vida, ¿no? Ellos se lo preguntaban, ¿cómo ha podido hacer eso? Entonces, claro, luego toda la forma en que lo hacemos, en el color y en la pasión de los intérpretes y en el tipo de coreografía que he tenido que buscar para poder integrar esto,
pues ellos se hacen sus preguntas, ¿no? No se llega a ninguna conclusión porque yo tampoco no sé, bueno, seguramente sí que podemos saber que hay muchas soluciones, pero para mí lo importante es dejar la cuestión en el escenario y hacer pensar un poco, o oírnos un poco cómo es posible, ¿no?, que pase esto, cómo es posible que estos menores estén viviendo esto. Qué barbaridades, ¿hasta qué mundo estamos haciendo? Y son ellos el que nos tienen que ayudar a entenderlo y a cambiarlo. Y luego también hay una cosa que me pareció interesante, hice muchas pruebas hasta que encontré de qué manera hacerlo, fue integrar de alguna manera un poco de platea en el escenario, ¿no? Y sobre todo estos niños que vienen a vernos entren dentro de la historia. Entonces, en un momento dado, los superhéroes salen a platea y escogen 10 o 12 voluntarios que participan con nosotros en el espectáculo. Entonces, también la reacción de ellos era muy bonita porque igual que le ayudaban, le dan calor a la niña antes de salir y la abrazan en la despedida y generan un ambiente casi de ritual y de cariño. Luego también se colocan en forma de muros, ¿no? Luego también hacen de mar, ese mar que vuelca las barcas. Bueno, hay algo ahí en ellos que luego comentaban su experiencia como algo que no habían vivido nunca, que les parecía absolutamente sobrecogedor, la mayoría, y que bueno, empezaban a elucubrar y a desarrollar su pensamiento a partir de esta historia, ¿no? Entonces, otra cosa también interesante que me parecía bonito era el incorporar también la música en directo y a los músicos en directo desde un lugar, todo el espectáculo tiene un punto un poco intergeneracional, porque me gustaba también el hecho de que hayan bailarines que tienen 25 años con otros que tienen 40 y otros que tienen 53, que los músicos, la compositora, como os digo, Mireia Tejero, tiene 60 y pico y el guitarrista es su hijo de 20. Entonces es bonito ver cómo todos tengamos la edad que tengamos en esta misma balsa y en este mismo mundo y necesitamos buscar la manera de cambiarlo, básicamente, ¿no? Es lo que hemos intentado. Me entrevisté también con Marta Bárbara de la Fundación Teresa Raventós, una fundación en Barcelona que acoge sobre todo a las niñas que hacen estos viajes o que vienen con sus madres y que están absolutamente desprotegidas. Me contó muchas cosas que igual después también os puedo explicar. Me junté también con Andreu Domingo, que es un especialista en estadísticas de migración, y me contó una cosa también muy curiosa porque hay algo ahí también que me rechina mucho y que es absolutamente, y que Juan Carlos ha contado un poco sobre el mundo de las mafias, este mundo que él me hablaba de algo así, a ver si yo lo puedo transmitir un poco, porque ya hace tiempo que me encontré con él, pero los mismos gobiernos buscan intermediarios para que ayuden a la gente a venir, pero esos intermediarios se acaban convirtiendo en algo que no es un intermediario en realidad, sino acaban siendo mafias que generan todo el tráfico que generan y todos los beneficios millonarios que se genera. Después del tráfico de armas, creo que el tráfico de personas es el beneficio más grande del país. Y me contó él una experiencia que tuvo también, así un poco a grandes rasgos, le encargaron un trabajo de estadística sobre migrantes en un pueblo de España. Él se fue allí con su becario, los dos estaban en un hostal, cada noche iban al mismo sitio a cenar, mientras iban a un lugar donde había muchos migrantes, habían llegado muchos migrantes, estaban distribuidos en ciertos trabajos, en jornaleros y en tal. Bueno, el tercer día él hacía trabajo de campo, estudiaba, miraba, ¿qué estáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué no hacéis? Estadísticas, tal, no sé, ¿no? Los trabajos que hacen los estadistas. Pero al tercer día apareció alguien en el restaurante, una llamada de teléfono, él dice, no, nadie sabe mi teléfono, bueno, una llamada al restaurante, no a su móvil, que se preguntaba por él, y bueno, le dijeron que si abandonaba el pueblo, mejor, que no le interesaba a nadie saber quién había allí, quién no había allí, que ya sabían quién era él, quién era su familia, bueno, algo realmente alucinante en el siglo XXI que pase, que seguramente pasará de una manera mucho más descabellada. Y
Y bueno, él pues habló con las personas que le habían encargado el trabajo, dijo lo que pasaba y dijeron, bueno, vente y ya investigaremos esta llamada de dónde ha venido, ¿no? Nunca se supo y ya Andreu no me contó nada más. Pero bueno, simplemente mi intención es desde un lugar, como os he dicho antes, desde la forma, desde el cuerpo, desde generar todas esas emociones y todo eso que seguramente todos sentimos al escuchar todas estas historias, el traspasarlo, compartirlo con el público, esta inquietud, compartirlo con la gente joven, intentar generar un pensamiento crítico, intentar generar algo que nos agite el alma y que nos haga movernos y movilizarnos. Y esa es mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Juan Carlos. Es claro que estamos ocupándonos hoy en el Faro de la Abadía de un asunto que es central en el debate político y que nos interpela a cada uno de nosotros personalmente. Juan Carlos hacía una pregunta a contracorriente, porque se atrevía a preguntar, si no te he entendido mal, en el cierre de tu exposición, y si probamos, en vez de fortificar las fronteras, en vez de crear muros, en vez de blindar las líneas divisorias, y si probamos a abrir las fronteras, ¿no? Es una pregunta que probablemente ninguno de los políticos que van a buscar sitio en las próximas elecciones se atreverían a hacer públicamente. Y estamos deseando ver Macaron Power. Lo que nos has expuesto es muy sugestivo y tiene además el valor, me parece, de colocarnos ante un asunto fundamental en todo este debate, que es el de los derechos de los niños, ¿no? Me parece, Juan Carlos, que si es moralmente dudoso cerrar el paso a un ser humano que busca dignidad, que busca libertad, que busca belleza, ¿cómo se cierra el paso? ¿Desde qué legitimidad se cierra el paso a un niño, a un menor, ¿no? Solo hago estos dos comentarios en torno a la pregunta contracorriente de Juan Carlos y al asunto que nos plantea Sol sobre los niños, sobre los menores, e inmediatamente os doy la palabra a vosotras y a vosotros. Seguro que hay gente aquí que quiere hacer preguntas, comentarios, sugerencias, y hay por ahí un micrófono para que... ¿Algo, no? Sí, por supuesto, si quieres hacer algún comentario, sí. Tuya es la palabra. Sí, pues gracias, Juan, sí. y gracias, Sol, porque me ha interesado mucho lo que has dicho. He comentado antes que los discursos antimigratorios, que son los que resultan hoy hegemónicos en la esfera pública, juegan con emociones. Juegan con las emociones más elementales como el miedo y el rechazo, ¿no? Juegan con resortes básicos de la psicología individual, pero también psicología social, ¿no? Juegan con la explotación del miedo, ¿no? Con emociones. Podemos contrarrestar ese discurso antimigratorios con filosofía, con teoría, con datos, pero quienes protagonizan y trasladan ese discurso, y sobre todo quienes se los creen, son inmunes a la teoría, a la exposición. Necesitan también que se le hable desde la emoción, desde los sentimientos, desde la corporalidad. Entonces me parece sumamente relevante que el contraste con el discurso migratorio no se realice solo en la academia, en los papeles, sino también se realice en la escena. Y tiene un público eso, pero ese público tiene que ser mucho mayor para que llegue a muchas más personas en la sociedad. Porque estoy convencido de que la única manera de contrarrestar esa emoción tóxica es con buenas emociones que subrayen la solidaridad, la identificación y la humanización
del migrante. El migrante tiene rostro, tiene historia, tiene biografía. Y eso se traslada mucho mejor desde la escena, ¿no? Sí, te iba a decir una cosa que ahora no me acuerdo. Espera. Sí, yo creo que no nos damos cuenta, en general, y a lo mejor la gente que se dedica al teatro, de lo importante que es la conciencia de un niño, de un chaval, de lo que ve. Bueno, seguro que todos, si sois padres, el hecho de que las pantallas, todo el rollo, vale, que aparte de pantallas y de juegos, ellos también, bueno, es su manera ahora de relacionarse con el mundo y relacionarse con la vida y con todo. Y yo tengo un hijo de 17 años que le digo, oye, ya está bien de mirar pantalla. Y me dice, pero es que no estoy jugando ni nada, estoy viendo una entrevista buenísima de un director de cine, porque le gusta el cine, que es maravilloso. Quiero decir, el aprendizaje también está ahí. Pero claro, ellos escogen lo que a ellos les interesa. Por eso creo que es muy importante que nosotros también de alguna manera les empujemos a ver iniciativas como estas, o que se hagan espectáculos y obras de teatro y todo para los chavales, para que la gente, para que los niños, para que vean desde otro lugar que no sea la pantalla, la entrevista o el TikTok, vean y conozcan y tomen conciencia del mundo y de la vida. Y es difícil, es súper difícil hoy en día cada vez arrastrar a un público joven al teatro, es complicadísimo. Yo ya no sé muy bien cómo hacerlo, porque van a lo directo, a lo rápido, y de repente ven una historia que... Pero luego, cuando os lo digo por los ejemplos que tuve cuando vinieron, porque venían por el colegio, venían porque el cole les proponía venir, su reacción como era, es que se quedaban clavados en la silla. Es que nadie, al principio, incluso un grupo de 6 que hicimos, uno al principio, ¡calla! Bueno, un chivarri allí en la platea que no veas. Yo estaba detrás, yo, madre mía, pobres bailarines míos van a sufrir hoy lo más grande. Y, ¡apaga el móvil! Empezó el espectáculo y a los 4 minutos, hasta el final, no oí ni una palabra, pero clavados en la silla. No porque el espectáculo, sino porque yo creo que el tema es algo que como les tocaba de alguna manera, por la emoción, la visión, el cuerpo, cómo se mueven los bailarines, cómo se está explicado. Me he dejado antes, perdonad, el trabajo del cómic y el trabajo del superhéroe, porque los superhéroes también, normalmente casi todos ellos son gente que viene de experiencias traumáticas y desarrollan todos esos supervalores para poder vivir en sociedad. Spiderman tiene una experiencia súper traumática, Superman también, Batman, sus padres fueron asesinados. Bueno, todos vienen de ahí, por eso también me interesó el utilizarlos a ellos como convertirlos en eso, ¿no? En superhéroes, en alguien que vive esto. Y luego también una cosa interesante, bueno, entonces tengo unas proyecciones en clave de cómic por unos ilustradores jóvenes, muy jóvenes también, porque ya os digo que todo este proyecto es muy intergeneracional, sobre esta historia, ¿no? Donde se va contando esta historia. Que eso a los chavales también, el hecho de, por ejemplo, ese por qué la niña sale de su casa es la mano de un monstruo que le arranca la casa, que ese monstruo puede ser muchas cosas. Y ese monstruo también, cuando ellos llegan a una ciudad y no se pueden relacionar, hay como algo que no les deja poderse relacionar bien con la gente hasta que al final se mata al monstruo, que es como todo el público finalmente acabamos matándolo. Y luego ya acabo contando por lo de las emociones, que también me chocó muchísimo. Me leí el libro, no sé si lo conocéis, de Manuel Carré, Yoga, que no tiene nada que ver con el yoga. En una de las historias de Manuel se va a Leros, al lado de Lesbos, donde en un centro psiquiátrico, un antiguo centro psiquiátrico, está reconvertido como refugio, como espacio para todos los refugiados que vienen
otra vez de Siria, que cruzan el Mediterráneo, están allí un tiempo hasta que pueden marcharse a otros sitios. Y entonces él describe la historia de 3 chavales de 17 años que han venido de 3 lugares distintos y realmente es brutal, ¿no? Lo que tú decías, la historia que llevan todos detrás, cada uno totalmente distinta, bueno, como, claro, es maestro en la literatura, ¿no? Cómo lo explica, que realmente es lo que tú dices, hay que ponerle rostro, hay que saber que hay detrás de eso una persona, una historia, una vida y sobre todo un futuro. Y una tormenta ahora. Una cosa que quería, para responder un poco, estoy bien, para responder un poco a la pregunta que también me interpelabas al final sobre mi pregunta final, ¿no? Mi pregunta un poco a contracorriente, ¿no? Si no podíamos vivir mejor en un mundo no sin fronteras, sino en un mundo con fronteras abiertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir fronteras abiertas? Fronteras abiertas, fronteras habitualmente abiertas, ¿no? Las fronteras tienen muchas funciones diferentes. Las fronteras no sirven solamente para impedir la movilidad, para controlar la movilidad. Las fronteras sirven para marcar el terreno de jurisdicción de un Estado, dónde es válida una ley o no. También, en general, menos en Europa, hoy que no tenemos fronteras para eso, el lugar donde se puede cambiar una moneda, donde una moneda tiene validez, marca el territorio de un Estado, marca también señas de identidad, tiene más funciones y probablemente un mundo donde haya Estados necesitarán fronteras, pero las fronteras no tienen que reducirse ni es su función fundamental la de impedir la movilidad. Y entonces las fronteras tienen que estar abiertas, creo, habitualmente, a no ser que haya casos excepcionales como una guerra, una pandemia, o situaciones que en un momento dado obliguen a cerrarlas. Pero la norma, la regla general sería fronteras abiertas. Fronteras donde, bueno, se puede identificar a la persona que pasa, pero no se le pone más trabas que las imprescindibles, ¿no? Y tenemos también que dejar de naturalizar la idea de las fronteras cerradas. Como a lo largo de la historia, las fronteras eran lugares porosos, poco definidos, como mucho marcados con pequeños hitos, pero poco más, y no eran zonas cerradas, ¿no? El cierre de fronteras empezó a normalizarse en Europa en el siglo XIX con la creación de los Estados nacionales y a intensificarse realmente con la Primera Guerra Mundial. Stefan Zweig, un famosísimo escritor que todos conocéis, y en sus maravillosas memorias, El mundo de ayer, dice, antes las personas tenían cuerpo y alma, y con eso valía. Ahora, si no tienes un pasaporte y visados, no eres nadie. Dice, antes se podía moverse por el mundo sin tener tantos papeles. Hoy sin papeles no haces nada. Bueno, esto que parece normal, que las fronteras sean impermeables para las personas, ese es un invento de hace 2 días. Igual que se ha inventado, se puede desinventar. Se puede hacer de otra manera. Y se ha desinventado, no es solamente una utopía, se ha desinventado en el entorno de la Unión Europea. Hay más de 20 estados donde no hay trabas a la movilidad humana, porque eso no se puede extender a todo el planeta, ¿no? Muy bien, muy interesante, sin duda. Y seguro que hay algún comentario, alguna pregunta, Sí, ahí veo. Astrid. Sí, lo que a mí se me ha ocurrido, escuchando las 2 ponencias, pues que en las 2 ponencias habéis resaltado la importancia del relato, de los relatos, ¿no? Pero de 2 relatos contrarios, ¿no? Uno el relato que cuenta la historia del migrante,
¿no? Desde esta perspectiva, y el otro, el contrarrelato del mundo amenazado por una avalancha de personas que vienen, un relato en donde las personas no están individualizadas, ¿no? Claro, esto en un mundo en que la política en realidad hace más caso a las emociones, a los relatos, que alguna argumentación o alguna reflexión ética o moral, ¿no? Pero me parece, de alguna forma, me falta otro relato más. Y pienso realmente en el impacto que pueden tener los relatos también del escenario, del arte, de no sé qué. Y pensando también en el impacto, por ejemplo, que ha tenido esa pequeña imagen hace algunos años de un niño, un bebé, en la playa, muerto, ¿no? Con su peluche al lado, todo el mundo emocionado, y eso creo que ha movido más personas que mucha reflexión ética que llevamos a cabo. Pero justo por eso creo que falta un poco otro relato, que sería el relato positivo de la recepción, ¿no? Creo que no existe un relato que esboza lo positivo que pueda ser, ¿no? La diversidad cultural. Claro, lo que traen se describe siempre como un bagaje cultural que nos amenaza, que amenaza nuestra identidad. Yo creo que hace falta, y puede ser una extensión de lo que nos contaste, ¿no? Que no solo desde la perspectiva de la niña, sino también que hubiera alguna otra perspectiva receptiva, ¿no? Desde el país de recepción, que sea más positiva, que sea diferente, que no sea el relato de la amenaza. Bueno, yo creo que tienes razón, pero cuando finalizamos el espectáculo, como la idea es que ellos llegan a una sociedad en donde se representa por unos dibujos que llegan a una ciudad, se sienten rotos, pero al final se sienten felices de estar y con ganas de entrar en esa sociedad y de ser parte de esa comunidad y de aportar todo su bagaje. Se da por hecho, ¿eh? No sigue tanto la historia, sino sería 5 horas de espectáculo. Quiero decir, podía ser el siguiente. Pero sí que es verdad que cuando establecemos la conversación con los chavales, la idea es un poco el generar esa especie de empatía, de solidaridad y de que esto está bien, que cuidado con lo que os cuenten, que no tiene nada que ver, que es gente como vosotros, porque este mundo se puede dar la vuelta en cualquier momento y puede ser tú el que te pase. Entonces, está bien y es importante que tengáis claro que sean como sea, es buena la relación con otra gente, aunque sea diferente a ti y no sea tu vecino. Da igual, el vecino que has conocido toda la vida, igualito que tú, sino que no importa y que eso... Entonces, sí que aparece ese relato una vez hemos terminado el espectáculo, porque es cierto que ha aparecido muchas veces. No, yo tengo un amigo que me he hecho muy amigo suyo, que sus padres tal, y ahí es donde viene esa segunda parte. El espectáculo va primero desde la historia, desde los ojos de la niña, cómo ha visto su movida, pero sí que es cierto que se abre una pequeña puerta a cómo ellos se sienten compartiendo eso con esta gente. Gracias. Juan Carlos. Sí, bueno, yo creo que antes he mencionado que el relato imperante, que es antimigratorio, es muy sesgado y es bastante demagógico, ¿no? Porque solamente pone el acento en los puntos negativos. Y hay que formularlo, hay que crear, no hay que crear, pero hay que expandirlo y hay que difundirlo por todos los medios, no solamente narrativos sino también, y argumentativos, sino también expresivos, un lenguaje en positivo, un lenguaje que además tiene que ser realista, ¿no? Un lenguaje y una retórica y un discurso que subraye las aportaciones inmensas que tiene la interculturalidad, la difusión de intercambio de identidades culturales para el propio desarrollo de la libertad humana.
Es decir, nosotros tenemos mucho más opciones en la vida, los naturales de un país, tenemos más opciones de pensar y de gustar, de oír cosas diferentes si nos juntamos con gente de otras culturas. Es decir, yo recuerdo en mi infancia qué se comía en España y qué se escuchaba en España, qué se vestía en España, era todo muy repetitivo. La única comida italiana que conocíamos eran los macarrones, ¿no? Ahora que hablamos de macarrones, ¿no? Y poco más, ¿no? Y espaguetis. Ahora hay mucha más diversidad de comidas, no solamente italianas, sino de otro país. No estamos dispuestos a renunciar a eso. Pero eso no viene solamente volando, ¿eh? Vienen con personas, vienen con los migrantes que están establecidos aquí. Y vienen muchas más formas de vestir, de soñar, de idear, de sensibilidades. Y eso no es anecdótico, sino que nos enriquecen. Forman parte de nuestra cultura actual. Las culturas son siempre híbridas. Y las culturas más florecientes son las que son capaces de integrar elementos de muchas. Y creo que la inmigración es un elemento de multiculturalidad en el mejor sentido, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Hola. Este año hemos tenido la suerte de poder trabajar yo soy profesora de secundaria y este año la Olimpiada Filosófica propuso como tema de debate, el tema se llama Fronteras y Justicia Global. Y bueno, tuvimos mucha suerte de poder trabajar este tema con chavales de desde 14, 16, 17 años aproximadamente. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Yo trabajo en un instituto donde hay mucha población migrante, migrantes de segunda y tercera generación ya, a los que les preguntas si se sienten españoles y a muchos les cuesta decir que sí, porque todavía tienen apellidos que les vinculan con los países de origen de sus padres o de sus abuelos que fueron los que emigraron. Comento esto porque a mí me parece que realmente lo peligroso son los discursos de legitimidad que le damos a los procesos migratorios. Porque yo creo, y además esto fue una cosa que salió mucho porque ellos muchas veces contaban que, aun siendo españoles de pleno derecho, habiendo nacido en España, se sienten no solo no tan españoles como un español, digamos, de 7 apellidos, 8 apellidos españoles, ¿no? Sino que también se sienten como un poco mercancía. Y esto nos trajo al debate un poco de que las fronteras son desiguales para personas que efectivamente para mercancías, porque de la misma manera que el no lugar que implica la frontera, nosotros lo que hacemos es convertirlo en un lugar que lo que hace es convertir en infranqueable para las personas, sin embargo cada vez lo permeabilizamos más para las mercancías. Y es más, cada vez y ahí voy con el discurso de la legitimidad, solo legitimamos el discurso de la migración desde la perspectiva de que sea una persona que venga a incrustarse o a insertarse en el mercado laboral como mercancía, porque casi siempre son trabajos infrapagados, infravalorados, infratrabajos que son los que realizan los padres de este alumnado mío. Entonces, ante la cuestión de... salieron muchísimas sensibilidades acerca de este tema, pero ante la cuestión si realmente las fronteras habría que abrirlas o no, y el tema de la multiculturalidad, que yo creo que, aunque está bien, no deja de ser una perspectiva todavía un poco irreal, porque ellos mismos plantean que no se sienten parte de la cultura del país del que son de pleno derecho. Ellos también lo que sienten es que la legitimidad nunca se hace desde una perspectiva naturalista del derecho de la persona que migra. Siempre se trata a la persona como una mercancía, exactamente, que es el único motivo por el que las fronteras se abran. Yo estoy expresando de una manera de la que ellos no lo expresaban, pero que era lo que hacían. Entonces, mi pregunta es,
Toda esta reflexión va a cómo podemos conseguir que el discurso del mercado, si es que estáis de acuerdo con esta, que a lo mejor no, y por supuesto, cómo el discurso del mercado, cómo podemos hacer que el discurso del mercado deje de ser el que prime en cómo nosotros entendemos la frontera. Gracias. Muchas gracias por la cuestión. Bueno, voy a comentar primero lo que has expresado aquí y luego intentaré responder a tu pregunta, ¿no? Creo que efectivamente vivimos en un mundo globalizado donde las mercancías, pero también las finanzas o las comunicaciones no tienen fronteras. Globalización es un sinónimo de mundos sin fronteras, ¿no? Pero las fronteras realmente no son iguales para todos y efectivamente para las personas según su fenotipo pueden ser una barrera inasumible o pueden ser una mera traba. Es decir, viajar para nosotros de clase media europea por todo el mundo es lo más fácil del mundo. Para otras personas es imposible. Es imposible o cuesta sudor y sangre, realmente. Hay unas diferencias y esas diferencias son las que deben superarse, ¿no? Un poco por ahí va la pregunta. Como las fronteras son máquinas clasificatorias, he dicho antes, ¿no? Máquinas que hacen acepción de personas. Y en nuestro mundo hay una clase pequeña, que es una clase que podemos llamar de los viajeros frecuentes, que no es más allá del 10% de la población mundial. Más del 80%, según los cálculos, hay casi el 90% de las personas del mundo nunca han cogido un avión. ¿Cuántas veces hemos cogido nosotros un avión? La mayoría de nosotros, ¿no? Es decir, hay unas diferencias abismales de capacidad económica, pero también de capacitación legal. Los nacionales de España o de Alemania podemos viajar a 170 países sin visados previos. A 180 países lo tenemos sin que hacer papeles, ¿no? Sin tener que ir a la embajada, sin tener que demostrar nada. Los naturales de Siria o de Afganistán o de Pakistán o de países del centro de África, como mucho pueden viajar a 30 o 40 países de su entorno, prácticamente a ninguno del primer mundo. Hay unas diferencias. Bueno, no respondo, pero un poco acentúo lo que has dicho, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Tiene alguna? Sí. Allí hay dos preguntas. Sí, un poco abundando en lo que acaba de decir la anterior ponente. Yo estuve este verano en un pueblo de Aragón que se dedica a la agricultura, una agricultura muy rica, entre La Rioja y Aragón. Todos los trabajadores eran emigrantes y todas las familias eran emigrantes y todos los niños que veías en la calle eran, pues eso, marroquíes. Y había una persona que estaba muy interesada en integrar a la población, tanto de Fitero era el pueblo, como la población de inmigrantes. Dice que es imposible, tanto por un lado como por otro. Y además tenían la intención que en cuanto tuviesen los medios posibles se volvían a su país. Me dejó un poco así perpleja, porque sí que tenía intereses. Además eran, la mano de obra. La mano de obra del campo, la mano de obra de los albañiles, porque nadie trabajaba. O sea, ya estos pueblos que son ricos pero que no quieren trabajar, vamos, los nativos.
eso me pareció muy duro. Bueno, también habla, lo que acabas de decir también habla de que hay muchas formas de ser migrantes, de que tenemos una idea preestablecida muchas veces de qué es un inmigrante. Por supuesto, hay migrantes regulares, hay irregulares, depende mucho de cuál sea su país de procedencia, pero también depende, y eso nos olvidamos, de cuáles son sus proyectos personales. La idea de determinados inmigrantes no es mover su vida ya para siempre, sino de conseguir un mínimo de recursos para poder, por ejemplo, hacerse una casa en su país de origen. Su aventura migratoria es breve. Entonces, también las perspectivas de integración son diferentes. Y eso puede explicar algunos casos, no otros, porque otros casos vienen dados también por la falta de buena voluntad de un lado y también de otro. Digo, tampoco hay que ser buenistas hacia los inmigrantes, pero tampoco hay que mirarlos desde una perspectiva negativa de entrada, ¿no? Para nada. Porque son inmigrantes los que recogen nuestras frutas, los que recogen nuestras cosechas. Y en un momento dado lo reconocemos. Lo reconocíamos cuando estábamos en medio del confinamiento y hablábamos de los trabajadores esenciales. Pero los trabajadores esenciales, lo sabíamos, eran en un porcentaje altísimo migrantes y eran los que nos permitían la subsistencia alimenticia, por ejemplo, de todos nosotros. ¿Quién cuida a nuestros ancianos? ¿Quién limpia nuestras casas? ¿En qué porcentaje están representados en esos nichos laborales los migrantes, ¿no? Eso forma parte también de la multiplicidad de formas de ser migrante, pero también migrantes están en otras escalas sociales, ¿no? No solamente están en la restauración y en la agricultura y en los servicios domésticos, que están ahí sobre representados y están infrarrepresentados pues, en la academia, en la industria más novedosa. Hay una diversidad enorme, ¿no? Yo creo, otra cosa que también por las conversaciones que tuve, bueno, por una parte creo que todavía somos una sociedad muy racista, por mucho que digamos que estamos súper progres y abiertos y tal, no es verdad, es así, todos. En algún momento, sí, que me limpia la casa, pero ella aquí, yo aquí. Bueno, pasan cosas todavía y lo sabemos todos. Por otro lado, también creo que los migrantes, cuando llegan, generan sus comunidades, claro, generan sus espacios y les cuesta mucho intentar buscar la comunidad con la que, hacia donde llegan, ¿no? Y yo creo que eso, yo no tengo ninguna solución, pero sí que creo que es un proceso. Es un proceso muy largo, que obviamente en un pueblo costará mucho más que en una capital, que en un lugar donde hay mucha más masa y es más fácil quizás. Yo he estado dando clases a un colegio en Barcelona donde el 99% eran migrantes y era alucinante ver cómo al principio clases de danza en sus horas de lectivas, era un proyecto que propusimos nosotros desde la compañía, extraescolares ni pensarlo porque ni los sueñas que dejen a los chavales hacer extraescolares porque se los llevan a casa o los dejan por ahí, pero lo de extraescolar les sonaba a chino. Y entonces estábamos en las horas lectivas de gimnasia. Y bueno, era curiosísimo ver cómo las primeras clases yo proponía que se tocaran, hacíamos ejercicios, hacíamos improvisaciones, cosas tal, y no había manera de relacionarse entre ellos, ni entre ellos, que eran cada uno de un lugar, nada, ¿no? Y cómo al final del curso acabaron haciéndose amigos y acabaron relacionándose desde una ultra paciencia alucinante, porque habían clases donde era imposible hacer nada, no había manera de que se generara nada en esa clase, pero poco a poco ellos se fueron dando cuenta de que no pasaba nada, de que era un ambiente bueno el que se podía provocar, la música que iba buscando desde todos los rincones del planeta, músicas que les pudiera interesar o no. Yo creo que todo eso son procesos muy largos, hay que tener una concienciación desde el minuto cero y desde el niño, el bebé,
a los adultos también tenemos que generar patrones de conciencia y de saber que vamos hacia un mundo intercultural y que nos tenemos que buscar la manera de convivir y de estar y fuera fronteras y vamos a generar algo que sea más digno de vida para todo el mundo. Gracias. Sí, hay dos. Sí, Juan Carlos quiere añadir algo. Sí, y luego vamos quizá con estas dos últimas preguntas. Por comentar un poco algo más, un aspecto más de tu intervención última. Los procesos de integración se dificultan claramente por lo que ha dicho ahora Sol Picó del racismo rampante que tenemos más o menos, ¿no? Unos y otros. Pero tiene que ver también con la manera como vemos en general al que llega de fuera, al migrante, y no solamente al que llega, sino al que ya está establecido, incluso ya está nacionalizado, porque ¿os habéis planteado alguna vez para algunas personas cuándo alguien deja de ser inmigrante? Inmigrante es una forma activa del verbal, ¿no? Es alguien que está moviéndose. Pero puedes estar aquí ya años y años, puedes haber tenido hijos aquí y haber nacido aquí y tener nacionalidad. Como tengas un fenotipo no adecuado, eres migrante toda la vida. Como tu aspecto externo lo sea. Y sin embargo, si vienes del norte de un país del norte de Europa, no serás un migrante, ¿no? Serás un guiri, ¿no? Que parece que es una categoría muy positiva, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Hola. Yo quería entrar en el diálogo para romper una lanza hacia los y las adolescentes, que habéis hablado de que Macaron Power está especialmente dirigido a este público, porque a pesar de esa apatía, ¿no?, aparente que les encajamos, yo creo que si hay algo que caracterice esta época de la vida es la altura de su sentido de la justicia, ¿no? Pensamos en Antígona y solamente un adolescente es capaz de llevar hasta sus últimas consecuencias sus valores éticos, ¿no? Yo creo que es una etapa muy, muy especial. Y bueno, por eso, para escarnio de sus padres o educadores, también, pero valoro mucho que un espectáculo así esté dirigido a este público. Entonces, bueno, simplemente quería agradecerlo. Gracias. ¿Quieres decir algo? No, lo que os decía antes, que empiezan burlándose y acaban llorando casi, quiero decir, entendiendo y tomando conciencia, porque yo también creo absolutamente que es una etapa de la vida alucinante. Yo, por lo que os he dicho, veo cómo son esponjas, cómo les interesa todo, cómo generan pensamiento crítico, cómo pueden defenderte una idea hasta la muerte, aunque sea para allá, pero la defienden porque la creen con total. Entonces es interesante que este tipo de historias y esta y cualquiera que tenga que ver con generar otro tipo de mundo, es importante que ellos la lleven. Luego, a ver si los traemos al teatro, que eso es otra cosa. Insisto que es complicadísimo. Pero bueno, ahí estamos intentándolo. Muy bien. Creo que había una pregunta más. Sí. Aquí había una. Se han llevado el micrófono. Sí. Gracias. Hola. Os agradezco mucho las dos intervenciones y primero todo lo que has ido planteando en relación a la migración, las fronteras, todo esto, y luego el trabajo que planteas, estoy deseando verlo porque me parece que también confío mucho en que esto vaya dirigido a alguien que pueda, desde más joven, en la adolescencia, pueda pensar sobre toda esta situación. Antes, cuando os estaba diciendo lo de que no se integran los, o que a lo mejor no se van a quedar aquí y tal, yo pensaba, por ejemplo, cuánta gente que emigró de España a otros países, a Alemania, por ejemplo, que nunca tuvieron intención de quedarse allí. Se sentían totalmente fuera de lugar, querían
hacerse eso, pues, su casita aquí. Muchos ni se llevaron a los hijos y algunos lo pasaron verdaderamente mal. Yo he conocido personas que han estado en esas circunstancias. Lo que pasa es que parece, yo creo que esto, en este momento tenemos, lo sepamos o no, como una conciencia como de que nosotros estamos en una mejor situación probablemente, pero como tú decías, esto puede cambiar de la noche a la mañana. Y como si esto fuera el chocolate del loro y que nosotros somos los que tenemos algo que nos van a quitar los que vienen de fuera, y a lo mejor pues esto es una posición un poco complicada desde ese punto de vista, porque claro, luego eso genera mucho miedo, ¿no? Y es un discurso que fácilmente se puede fomentar, que nos van a quitar las casas, que van a violar a las mujeres, en fin, todos estos discursos que a veces aprovechan algunos sectores políticos, por ejemplo. Y también lo que tú decías hace un momento de que, por ejemplo, con un fenotipo determinado, como ser un poquito... O sea, yo tengo la experiencia de una de mis mejores amigas, que es una señora de 68 años, de origen, que nació en Perú, pero que lleva aquí viviendo 50 años, es nacionalizada española, ha tenido aquí a su hijo y su familia está aquí, pero ella tiene su cierto color de piel, conserva su acento y tiene que soportar que en un supermercado, en una tienda de ropa, le pregunten acerca de su extranjería. Entonces, eso son cosas cuando además ni siquiera todavía esta señora viene de una sociedad, de la alta sociedad peruana, o sea que ni siquiera es una cuestión de... O sea, por el mero hecho de que seas extranjero ya es que eres de una categoría inferior. Y entonces, bueno, yo creo que la vía para mí está por esta línea, ¿no? Por la línea que se plantean en este tipo de propuestas. Por ejemplo, yo conozco, también he visto de cerca una propuesta, ya no con el tema de la migración, pero por ejemplo con el tema del acoso escolar y todo esto, y llegar los chavales a un espectáculo en el que se trata este tema y entrar, como tú decías, ahí a un grito pelado, y al cabo de un tiempo, o sea, llegar y un silencio absoluto y unos coloquios impresionantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Queréis añadir algo? Bueno, pues muchas gracias. Creo que es un buen momento para acabar. Hemos escuchado cosas muy interesantes e importantes, me parece, esta tarde. Bueno, nos ha dicho Juan Carlos, nos ha recordado Juan Carlos, entre otras cosas, que el emigrante está infrarrepresentado en distintos ámbitos, por ejemplo, en el académico. Y también debemos recordar los que trabajamos en el teatro en general y en el teatro de la Abadía en particular, que el emigrante está infrarrepresentado en nuestros escenarios. Es difícil ver determinados fenotipos, por utilizar la expresión que tú manejas, en escena, y es difícil que nos encontremos historias construidas, contadas desde ese lugar, ¿no? Y desde esa mirada. Bueno, es también una tarea pendiente para nosotros, y es algo que inmediatamente nos desafía. Continuaremos conversando y desde luego vendremos a ver el jueves Macarrón Power que tenemos en Teatro de la Abadía hasta el domingo, y a la vuelta del verano continuaremos con el Faro de la Abadía, que siempre os está esperando. Muchas gracias. Gracias.